Bueno, entonces voy a empezar a hablar así como. Pues es la idea de los videos es realmente hacer una motivación a toda la gente que mira este bello canal para Ujú. que tomen las riendas de su tiempo en casa, encuartelados y que hagan cosas productivas por su vida, como tiene que ser la gente, esté o no esté encerrada, ¿cierto, Simón? Ujú. Sí. Entonces, quiero que empieces de pronto hablándonos un poquito de ti, eh, cómo te llamas, cómo te buscan en redes sociales, yo lo pongo por aquí en la pantalla en algún lado, y Ujú. a qué te dedicas, mejor dicho. Hola, yo soy Simón Sarmiento, soy Character Artist. Actualmente trabajo con dos compañías. Una de ellas es de acá del país, que es TeraVision Games. Ahí soy Character Artist. Y en la otra, esa es de afuera del país, de Estados Unidos, y se llama Undying Games, y ahí soy Lead Character Artist. Y Súper. nada, me dedico como a modelar personajes, básicamente. ¿Hace cuánto trabajas en esos dos más o menos? En la industria de los videojuegos estoy hace como 3 años casi, Ujú. es poco. Y con el modelado ya como dándole en serio y que desde el momento que decidí como que me voy a dedicar a modelar, eh, como que unos 5 años, más o Mm. menos. Pero fíjate que aquí yo comentando que ni siquiera es tanto tiempo para el nivel que me parece que Ujú. tienes. O sea que la curva de aprendizaje en ti ha sido bastante llevadera, que obviamente no quiere decir, ay, sí, pues yo la tengo fácil, yo la aprendo, sino casi nota que hay dedicación. Cierto, entonces tú, ¿cómo empezaste a trabajar con el 3D? ¿Por qué te llamó la atención? Porque yo sé que tú terminaste ya diseño gráfico, sí, terminaste ya, ¿cierto? Sí. Ajá, sí. Y entonces como saltamos de eso al 3D porque realmente por ahí el diseño uno le muestra como que 3D Max, miren, hagan cubitos, hagan Sí, renderizado pero HDR y váyanse para su casa. al principio como que está uno en la carrera flotando, ¿sí? Ujú. Y uno empieza como a probar sus áreas. Pues el campo creativo es como tan grande y tan amplio que hay muchísimas áreas como de donde escoger a gusto, pues. Y empecé como a probar. Yo era bueno dibujando, digo era porque hace mucho que no dibujo. Era bueno dibujando y como que me centré un poco por un momento en eso y nada, ilustraba y pues me sentía como cómodo en ese espacio y como con ganas de empezar a evolucionar en ese espacio. Ujú. Pero pues resulta que como que no me llenaba del todo. Siempre había momentos en los que me cansaba de dibujar o momentos en los que no quería ni ver un lápiz, ni ver un color, nada. Si esto me satura, ¿cómo voy a entrar en la industria haciendo esto? Si en algún punto me va a saturar y me voy a bloquear. Entonces esto quise como hacer un pequeño retroanálisis ahí conmigo mismo y ver qué era lo que de verdad quería y lo que de verdad me podía funcionar. Analizándome yo, daba la casualidad de que siempre me gustaban los videojuegos en los que los personajes se pudieran personalizar mucho, que tuvieran muchas opciones de customización. Me la pasaba muchas horas ahí dándole y dándole. En Skyrim, por ejemplo, creando el personaje era como mucho tiempo en lo que le invertía a eso, más que el tiempo que me llevaba, que le invertía a jugar en sí. Entonces, pues por ahí empecé como a tener como esa duda por ahí de cómo serían esos personajes, que tiene uno que saber para poder llegar a hacer eso. Y nada, Chévere. empecé a investigar como qué se va a utilizar, qué se necesita y ahí empecé, ese fue como el gusto, como la chispa de la curiosidad. Esta es una pregunta que para mí, a ver, siento que es una barrera mental, pero quiero saber si supuso para ti el idioma una barrera a la hora de aprender a trabajar el arte digital en general, conociendo que pues tú ya eres diseñador y manejas muchas herramientas, no solo el 3D, pero entonces Ujú. en 3D y en arte digital, ¿cómo es el tema del idioma? Para aprender siempre va a ser necesario saber mínimo inglés. Pues, o sea, no digo como que sea una camisa de fuerza el que si quiero aprender tengo que saber inglés, pero sí es como el idioma en el que más fuentes en el que hay más fuentes. Entonces Ujú. es más fácil encontrar información en ese idioma. Si tú vas a buscar, qué sé yo, algún tipo de pinceles de Photoshop, digamos, eh, y lo buscas en español, vas a encontrar cierto número de resultados, pero si lo buscas en inglés van a haber muchísimos más resultados.
Entonces, al buscar en un idioma específico, pues van a haber muchos resultados que no van a servir, que no van a ser lo que estés buscando. Y al ser esos resultados un número más reducido, pues se van a reducir esos resultados que te sirvan a ti. Entonces sí es como algo muy prioritario. Ahora vamos a hablar de tu trabajo. Ajá. ¿Cuáles son las herramientas que más te gusta utilizar? Em, pues directamente con lo que hago con el 3D, yo diría que ZBrush es un programa muy versátil, pero creo que mi herramienta favorita es Pure Reference. No sé si la conozcas, No, que es ese como no lo conozco. es una ventana flotante en la que uno puede copiar y pegar imágenes para tenerlas como referencia. Mm, mm. Entonces se puede poner en cualquier lado de la pantalla, se puede poner off top de las demás ventanas, entonces uno puede tener las referencias ahí al ladito, entonces es súper útil. ¿Cuál consideras que es la mejor herramienta para aprender a trabajar 3D? Para aprender. Pues el 3D asimismo también tiene muchas ramas, Ujú. entonces eso va a depender, pero yo diría que algo que es como random, que sí o sí se utilizaría dentro del pipeline del 3D sería como un software de modelado poligonal por polígonos, que puede ser Maya, 3D Max, Blender, cualquiera de esos. En mi caso utilizo Maya y es como me la he llevado muy bien con Maya. Con Max me la llevé muy mal, entonces no, Yo nada que también. ver. Y no sé, es como, o sea, quizás no he tenido como el tiempo o el chance o la iniciativa de probarlo y ver qué tal. Ujú. Y lo otro que no he probado Blender es, y está ligado al por qué escogía Maya como mi software de modelado poligonal, Ujú. es porque es lo que más se utiliza en la industria. ¿Mm? Ok. Entonces, siguiente pregunta es, con respecto a texturizado y color, cuéntanos de pronto unas ideas que podríamos aplicar a nuestros diseños. Yo voy a aprovechar aquí de pronto para mirar un poco de esto que tú me acabaste de pasar, Ujú. ¿cierto? Que obviamente tiene un trabajo de texturizado largo, ¿no? Sí, por ser, pues por el estilo que se está manejando en ese Ujú, proyecto específico. claro. Vale, yo creo Ujú, que hay como un par de puntos bastante claros a la hora de texturizar y de darle color a un modelo. Puede también servir para, pues, para cualquier pieza que lleve algún tipo de textura o algún tipo de color. El primero sería como revisar bien desde el concepto de esa pieza o de ese modelo, cuál va a ser la línea gráfica. No es lo mismo tener como un modelado de estilo cartoon con colores super darks a tenerlo con colores super saturados y sí, algo que vaya más de la mano con el estilo que se va a manejar. Eso mismo va a ayudar como a representar la personalidad de la pieza, para qué se va a usar, qué función cumple pues esa pieza dentro de la composición y si tiene como algo que resaltarse pues de las demás piezas de la composición. Ese sería como, creo yo que es como el más importante, como siempre seguir una línea gráfica, ya sea por tonalidad o por saturación, que vaya ligado al concepto de esa pieza, de para qué se creó y cuál es la función que debe cumplir ujú, dentro de la composición. Otra cosa sería pues utilizar el color y la textura como para realzar las formas más primordiales o más importantes del modelo sobre las demás formas. Dentro de una composición, ya sea como un personaje o un prop o una pieza gráfica, hay varios elementos. Entonces, gracias al color se puede llegar a resaltar los elementos más importantes. Por ejemplo, en esa pieza que tienes en la ujú, pantalla, si ven las garras, es ujú. como el elemento que más está llamando la atención gracias a su color y gracias a su textura, que está brillante, tiene un color pues llamativo y tiene cierto grado como de luminiscencia Ujú. que está llamando la atención y es porque es el arma principal de este personaje.
Entonces ahí está ayudando, todo esto también va a ayudar después como en la animación a que estas partes llamen más la atención y le den como el feedback necesario que deben dar al jugador, hablando en videojuegos. Ujú. Y la otra, el otro punto importante que veo con respecto a este de color sería como ya las cualidades de las superficies. Si son brillantes, si son metálicas, si son mates. Todo esto va a ayudar también Sí. a resaltar mucho más ciertos elementos dentro de la composición. Entonces los elementos que más se quieran como exteriorizar o que cumplan como un papel que se liga con el punto que comentaba anteriormente, que era de la personalidad o de la función que podía cumplir dentro de la composición, pues va a ayudar a que sea como mucho más fácil de ver a simple vista. Entonces, por ejemplo, utilizando como ejemplo ese modelo que tienes Ujú. ahí, hay piezas metálicas. Las piezas metálicas llaman mucho la atención sobre lo demás. Entonces, en este caso, el metal se está utilizando sobre piezas que son de armadura. Y eso unido con la gama cromática del personaje y con el estilo que está siguiendo, pues las formas de esas piezas metálicas, pues nos están contando como una historia, como, ok, esa armadura, las piezas son orgánicas, son bastante estilizadas, entonces pues si juntamos como esas dos cosas dentro del mundo de los videojuegos, armadura y estilizado, pues nos va a ligar mucho con los personajes élficos o los Ujú. personajes como, sí, de este estilo mágico, ¿sí? Exacto. Y si lo complementamos pues con la gama cromática del personaje, que es lo que más está diciendo, pues si fuera un elfo, iría más como hacia los verdes, hacia los cafés, pero Ujú. este personaje pues tiene una gama cromática muy azul, muy fría, y es porque pues es una personaje de un reino De del agua. hielo, de agua. Eso. Ajá. Mm. Entonces todo eso como que va ligado uno tras otro y ayuda como que la lecturabilidad del personaje sea bastante clara Ujú. y que haga como cierto match con algún gusto que tenga pues el jugador. No a no a todo el mundo le va a gustar como la estética de este personaje, por ejemplo, pero sí van a ver ciertas personas que hagan como clic con ese personaje, y eso pues ayuda a que se cree como ese enlace entre personaje y player que pues se busca como en los videojuegos. Igual en una pieza gráfica se busca que se interactúe entre el receptor y la pieza. Mm. Claro. A mí siempre me ha parecido súper curioso este tema del uso del color en 3D porque es que la textura y el material juega un papel determinante, porque es que yo, digamos, yo no estoy tan acostumbrada a trabajar 2D y Ujú. ni siquiera mi estilo ni es muy realista ni nada, he tratado de experimentar un poco más con esto de generar texturas, pero entonces llega uno a una encrucijada aquí, que es que tú puedes tener el color ya hecho y decir, no, pues mi modelado está perfecto, pero entonces, sí, ¿qué pasa si el mismo color de la armadura va a ir con la tela? Entonces yo como diferencio qué material es qué y ya después cómo se le aplica a la física, porque pues un polígono es un polígono hasta que uno le dice, bueno, esto pesa tanto, esto se Ujú. traduce tanto, que se empiezan a ver muchos ejemplos. Un estudiante me mostraba uno, me toca buscarlo, te lo voy a mandar, que es de un gato Ujú. eh, que el material que está hecho es como que con cabello, pero cuando ya llega a las orejas es piel, ¿sí? Y la Ujú. piel está mucho más translúcida y obviamente el trabajo de iluminación en el render está espectacular, pero entonces Ujú. son como que esos detalles que ya mueven un poco la jugada sobre cómo utilizar el color y la textura dentro de estos trabajos. A mí eso me parece pues, dificilísimo, primero que todo, porque la gente a veces no le echa tanta cabeza y toca echarle cabeza mucha para aplicarlo, no por, ay, sí, vamos a ponerlo por ponerlo, porque pues se ve bonito y sacarnos como ese estereotipo de la cabeza que es solo porque se ve bonito y todo tiene que ser Ujú. como en un diseño por una razón de ser, ¿cierto? Sí, lo principal es como la coherencia, pensar Ujú. en por qué este material debería ser así y qué función va a cumplir,
porque digamos no sería lo mismo ponerle un material metálico a una pieza que va a ser elástica y que va a estar en Ujú. constante movimiento, entonces no va a estar como acorde. Sí, no, no va a Entonces estar como ante todo acorde. sí como la concordancia entre eso que mencionas del color y pues esto de texturas y cualidades de las texturas y los materiales. Sí. Chicos, espero que les haya gustado mucho este capítulo. En la próxima edición vamos a hablar sobre cómo podemos montar un portafolio. No quiero que estos videos sean tan largos porque pues nadie los va a terminar viendo. Entonces espero sugerencias, comentarios. Simón también está atento a sus comentarios. Aquí están en la cajita de descripción todos los enlaces a las redes sociales de él, si le quieren comentar, si le quieren escribir algo, si le quieren mandar alguna imagen, algún portafolio, él está ahí para decirles qué pueden hacer. Entonces nos vemos en el siguiente video.